Buenas noches. Corre un airecito, parece que estuviéramos prendido un... pero está frío. Amados, vamos a hablar de la salvación. El tema es ser agradecidos por la salvación que tenemos. Estaba mirando el otro día a un hermano predicando. Saben que tengo un problema con la prédica cuando se predica la palabra fuera de contexto, cuando se la saca de contexto. Amén. Nosotros tenemos que aprender que no tenemos que mover el contexto de la palabra. El contexto es importantísimo. Yo no puedo empezar a leer un salmo o un proverbio, un pedacito de un proverbio, para poder entenderlo necesito abrir el contexto. Los proverbios son instrucciones muy precisas, a veces muy puntuales, pero para saber comprenderlo bien al pasaje tengo que leerme el capítulo entero. Yo no puedo sacar 3 versículos o un versículo o 2 de un salmo que tiene un mensaje completo, porque lo vamos a malentender. El Salmo 32 es tremendo. Lo vamos a leer en 2 versiones. Lo vamos a leer en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, y lo vamos a leer en la Biblia, en la Reina Valera, versión Reina Valera. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle lectura al Salmo 32. Lo vamos a leer primero en la pantalla, versión Nueva Traducción Viviente, y después lo voy a leer en la Reina Valera. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense en el Señor y estén contentos, ustedes los que lo obedecen. Griten de alegría, ustedes
de corazón puro. Amén. Ahora lo voy a leer en la Reina Valera. La Reina Valeria, dijo mi amigo Roberto. Y acá me tengo que poner lo de leer porque... Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad de júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén, gloria a Dios, bendito es el Señor. Nuestro Señor nos ha amado con amor eterno. Amén. Nos ha rodeado de misericordia. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Yo puedo leer los primeros 2 versículos y hablo de bienaventurado el hombre que es perdonada su transgresión, que su pecado es cubierto. Pero no leo el resto y no me doy cuenta de que me tengo que arrepentir. Así es. David dice, bienaventurado el que no le he contado el pecado. Pero para que no te sea contado el pecado, tenés que primero confesárselo a Dios. Ese es el problema con la iglesia. En la iglesia no te enseñan a confesar. Y si hablas de confesión, dice, ya está el católico. Ay, no, ¿cómo? Nosotros cuando nos sentamos los miércoles, quizás a veces sin darnos cuenta, estamos confesando. Amén. Sí, Señor. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestra falta? ¿Cuál es nuestro dolor? La palabra dice, confesaos los unos a los otros. Yo tengo que sacar todo lo malo de mí. Y hay cosas que a veces a uno le avergüenzan, pero Dios las conoce. Sí, Señor. Hay veces, por ejemplo, cuando leía los comentarios de los pasajes, hay cosas que uno se calla. Y a veces estamos parados delante de la persona a la que ofendimos y nos callamos. Y la palabra dice que yo tengo que confesarme. Primeramente con el que ofendí. Tengo que ir a pedir perdón. Si yo hago estas cosas, el Señor me va a perdonar grandemente. Amados hermanos en Cristo, que la paz de nuestro Señor sea sobre nosotros y en nosotros. Que podamos desbordar de alegría. Aún en medio de las dificultades que nos presenta nuestro diario vivir. La alegría, como hemos aprendido, no viene de los bienes materiales o por tener solvencia económica, viene de poner nuestra confianza en Dios, en su palabra, aceptar el consejo de Dios. Esta semana los devocionales que compartí tenían que ver con la sabiduría. Esa sabiduría viene del consejo de Dios, viene por poner por obra los consejos que Dios me da. Y además de escuchar los consejos de los que me rodean. Algunos, yo tengo que aprender a discernir. Hay algunos consejos que me van a dar que son malos, no sirven. Yo tengo que aprender a discernir quién es el que está en línea con Dios.
¿Qué hermano o hermana o qué amigo me puede dar un consejo que me sea útil? Por eso, hoy, siguiendo esta línea, vamos a repasar el Salmo de David, el Salmo 32. Es uno de los denominados masquil. Cuando uno lee, ahí abajo del 32, miren su Biblia por favor, abajo del título, dice, la dicha del perdón, tiene título el 32. Sí. Y abajo dice, Salmo de David, masquil. Esa palabra, masquil, tiene un significado. Masquil es una palabra que traducida del hebreo significa instrucción. Acá David estaba escribiendo una canción, pero esa canción, ese cántico, era instructivo. ¿Por qué? Porque cuando lo escuchaban los judíos, sabían que es bienaventurado aquel hombre al que no se le imputa pecado. Pero para que no se me impute pecado, yo tengo que venir delante de Dios y confesar mi pecado. La palabra masquil significa instrucción. El plural de la palabra masquil en hebreo es masquilim y se traduce como sabios o entendidos. O sea que para que seamos sabios y entendidos, primero tenemos que poner por obra la instrucción que nos es dada. Pero una instrucción de David. ¿Y David quién lo inspiró para el que escribiera? El Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios dice en su palabra, David, un hombre conforme a mi corazón. No lo dice David, lo dice Dios de David. Nosotros tenemos que ser como era esta gente, como era Pablo. El otro día hablamos de Pablo. Imitadme a mí, dijo Pablo, así como yo imito a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a los hombres de Dios. En el Antiguo Testamento, y el otro día lo dije claramente, no lo podemos entender si no es con la luz del Nuevo Testamento. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento, es sombra y figura de Cristo. Y todo apunta a Cristo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes creen que las Escrituras tienen vida eterna. Pero no es así. Porque las Escrituras dan testimonio de mí. Ustedes van a tener vida eterna cuando ustedes vengan a mí. Cuando crean en mí, dijo el Señor. Eso es lo que les quiso decir Jesús. Todas las Escrituras, hasta Jesús, eran en el Antiguo Testamento. Los Salmos, los Proverbios, el Cantar de Cantares, Eclesiastés, los profetas, los 5 libros de la ley. Todo apunta a Jesús. Por eso Él dice, las Escrituras dan testimonio de mí. La instrucción en este salmo nos vuelve entendidos cuando hacemos caso, cuando obedecemos y lo aplicamos a nuestra vida cotidiana. Esto viene a plantearnos qué es la sabiduría y el ser sabios o entendidos. No es una cualidad de unos pocos. No hay que estudiar para ser sabio. No hay que estudiar para ser entendido. Hay que saber escuchar la instrucción y ponerla por obra. El Señor dice, yo enderezaré la vereda delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cómo va a enderezar la vereda? El Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, que ilumina mi camino. En la antigüedad, cuando había un accidente, hoy vemos muchos accidentes, ¿no? Un accidente de moto, por ejemplo. Un tipo viene en el auto así y cruza uno, no sé si en rojo o en verde, pero el de la camioneta lo pasó por arriba con la camioneta al de la moto y lo mata. Hoy, bueno, la ley lo mete preso o no lo mete preso, pero en la antigüedad, la familia del hombre muerto por accidente podía querer vengarse
del que lo mató. Lo atropelló con un camello. Medio difícil que lo mate, pero bueno, puede ser. Entonces la familia, para que no lo matara, había ciudades refugio. En esa ciudad refugio, el hombre que había matado accidentalmente a otro podía esconderse para que esa familia no lo agarrara y lo matara. El camino a cada ciudad estaban dispuestas de manera que no se tardara más de medio día en llegar a esa ciudad. Se limpiaban los caminos, se sacaba todo tropiezo de camino, se limpiaban y se acomodaban los puentes si había ríos, para que la persona no tuviera ningún contratiempo y pudiera llegar a la ciudad y no lo alcanzaran la familia que lo quería matar. Era tremendo, porque antes existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero bueno, yo no lo quise matar, él se cruzó en el camino, yo venía con el camello 80 por hora y lo pasé por encima. Nunca vi un camello 80 kilómetros por hora, pero bueno. Estoy hablando allá, en aquel tiempo. Hoy nosotros también tenemos un camino a la salvación. Gloria a Dios. Se quedó sin batería. Bendito es el nombre de Jesús. Amén. Nosotros tenemos que entender, a nosotros se nos fue dada gracias, Facu. A nosotros nos ha sido dada, tampoco tiene pila. Ya está. Levantaremos un poquito más la voz. Nos ha sido dada un refugio. Nosotros somos todos pecadores, pero en Cristo tenemos salvación. El llegar a esta ciudad para esa persona significaba que su vida estaba garantizada. Nosotros en Cristo tenemos garantía de vida y de vida eterna. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Ser sabio es saber aplicar en nuestra vida las instrucciones que Dios nos dejó plasmadas en su palabra. En estos caminos había carteles que decía camino a la ciudad de refugio, para que no se perdieran. Una vez al año, lo que leí hoy, los ancianos salían por esos caminos a limpiarlos, para que las personas no tuvieran retraso y los pudieran alcanzar los que buscaban su vida. Nosotros tenemos la palabra. La palabra es la que nos va a aconsejar, la que nos va a acercar a Cristo. Amén. Amén. Proverbio nos dice que Dios da la sabiduría en el capítulo 2.6, 2 versículo 6, nos habla, dice que la sabiduría Él nos la da. El apóstol Santiago lo afirma al decir que si tenemos falta de sabiduría, le pidamos a Dios y Él nos dará en abundancia. Eso sí, no debemos dudar al pedirla, tenemos que pedirla con fe. Santiago 1, 5 y 6. Los invito a meditar junto a las palabras inspiradas de David y vamos a cotejarlo con algunos pasajes que nos ha dejado Pablo en sus cartas, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, y vamos a ver qué relacionados están. Bendito es el nombre de Jesús, siempre entendiendo que tanto David como Pablo fueron inspirados por Dios para dejarnos sus palabras. Ya leímos el Salmo 32. El Salmo 32 es un canto de alabanza a Dios por su misericordia y su perdón. En este salmo, el rey David expresa su profunda gratitud por haber sido perdonado de sus pecados. El mensaje del Salmo 32 es un mensaje de esperanza y de alegría para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan el perdón de Dios. Tenemos un desarrollo en este salmo. Primero, la confesión del pecado. El salmo comienza con una confesión honesta del pecado de David.
Él reconoce que sus pecados lo han llevado a la angustia y al sufrimiento. A veces, nuestro cuerpo se enferma. Ay, no, me duelen los huesos, la cintura, no sabe lo que. ¿Qué estás cargando sobre tus espaldas? ¿Qué hay? ¿Qué hay que te está agobiando? A veces padecemos la enfermedad a causa del pecado. Pecado que no confesamos a Dios. No es necesario que vengas adelante de los hermanos y digo, yo pequé, robé, hice lo malo, le pegué a mi hijo, le pegué a mi mujer. Es ir delante de Dios y decirle, Señor, me equivoqué. No te escuché, no supe entender. Sin embargo, David no se queda en la desesperación y en el dolor. Él se vuelve a Dios en busca de perdón y le confiesa su pecado. En el Salmo 51, que es otro salmo de arrepentimiento, David, con él estaba encubriendo el pecado que él había tenido con Betsabé. Él había mandado a matar al marido de Betsabé para quedarse con esa mujer. ¿Y cuándo confesó? Cuando el profeta lo enganchó y le dijo, vos sos el culpable. Porque David le dijo, le presentó una historia, el profeta. Le dijo, había un hombre que tenía una sola oveja y había uno que tenía más de 300. El que tenía más de 300 vino y le mató la oveja que tenía una sola para comérsela. Y David dijo, tráigame ese hombre ahora y lo mando a matar. Ese sos vos, le dijo. Y el profeta lo miró y le dijo, ¿es eso vos? Porque teniendo 300 mujeres, fuiste y pusiste el ojo en la mujer de otro. Le habló en parábola primero. Sí, señor. No entendió David, traédmelo, ya lo mato. Ese sos vos. David no tenía una mujer, David tenía 300 mujeres. Tenía para elegir. Tenía un harén de mujeres. Así es. Y su hijo, Salomón, tenía el doble de lo que tenía su padre. Si quería, no tocaba a la misma mujer durante 2 años, 2 años y medio. Entonces, cuando David es confrontado y expuesto a la luz, se da cuenta de que Dios sabía que él estaba en falta. Entonces David le dice a Dios, Señor, perdona mi transgresión y no quites de mí tu Santo Espíritu. David prefirió morir, por eso fue y se abrazó al arca, pero no lo mató Dios, porque el arrepentimiento de David era sincero. Amén. Y Dios está pidiendo sinceridad a nosotros. El perdón de Dios. En la confesión del pecado podemos ingresar desde el versículo 1 al 5. Del 5 al 7, el perdón de Dios. La buena noticia del Salmo 32 es que Dios es un Dios que perdona. Él está dispuesto a perdonar a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan su misericordia. El perdón de Dios es completo y lo mejor de todo, gratuito. Es por gracia. No es porque yo pueda venir orando de rodillas desde Toalla hasta acá. Es porque Dios perdona por amor. Amén. No se basa en nuestras obras, sino en su gracia, en su amor y en su soberanía. Y después de recibir el perdón, del versículo 8 al 11, experimentamos la alegría de ese perdón. Cuando David recibe el perdón de Dios, experimenta una gran alegría. Él anima a todos los demás a buscar el perdón de Dios también. Si vos vas caminando, un ejemplo sencillo, si vas caminando un camino que no es muy transitado, hay una ruta y hay otra ruta que no es muy transitada, todos van por acá, pero todos van caminando.
la ruta está bien, está linda, pero vos vas por este camino y te encontrás en el camino que hay frutales, que hay plantas al costado del camino que tienen fruto. ¿Qué vas a hacer? Y vas a comer del fruto, vas a descansar, te vas a sentar, vas a comer una naranja, un durazno, una manzana, no sé lo. Y vas a decir, en aquel camino que usa toda la gente no hay nada. Y en este tenés bocha, ni siquiera están adentro del campo, están sobre el camino. Entonces yo le voy a decir a mis amigos que van por el otro camino, che, por este camino tenemos... Es lo que hizo David. Se alegró tanto su corazón de sentir el perdón de Dios. Cuando él escribe, se envejecieron mis huesos y se puso mal mi vida, como que el calor del sol me evaporó todas las fuerzas que tenía. Él está hablando del cuerpo, de la sensación de dolor de su cuerpo. Imagínense que ustedes están enfermos mal. Voy a poner el ejemplo de Julio. Julio hace 8 meses que está transitando, un amigo mío en Buenos Aires, no neumonía, tuberculosis. Los pulmones a la miseria. 8 meses hace que viene con tuberculosis. Hoy le dieron el alta. Ayer, mejor dicho. El médico le dio el alta. Está sano. Y el loco escribió. ¿Y qué escribe uno cuando el médico te da el alta de una enfermedad que te puede llevar a la muerte? Sí. Palabra de agradecimiento. Y él le dice, gracias a todos los que estuvieron, gracias a la familia, gracias a mis hermanos en la fe, gracias a este, gracias al otro, pero sobre todo gracias a Dios. Porque en ningún momento Él me abandonó. Así es, también. Aunque muchos me dieron vuelta la cara, me echaron del laburo por mi enfermedad, me dejaron a un costado, Dios nunca me desamparó. Esa es la alegría que tenía Julio al hablar de su sanidad. Eso lo va a llevar a otro y a decirle, no te preocupes porque si vos confías en Dios, más allá de que vayas al médico y el médico te dé pastillas y te dé inyecciones y te dé un tratamiento, poné tu confianza en Dios y arregla tus cuentas con Dios, porque eso es el arrepentirse, arreglar mis cuentas con Dios. Y entonces viene la alegría. Es como yo les decía acá, al final dice, cantad de alegría. Poneme, acá está, dice, griten de alegría ustedes los de corazón puro. Canten con gozo. Porque el Señor nos salvó. Nos salvó de la muerte. En la paga del pecado, ¿qué dice Pablo? La paga del pecado es la muerte. Pero Dios nos perdonó, tomó sobre sí mismo, Él mismo tomó nuestros pecados a través de la persona de Jesús. Él cargó los pecados del mundo. Las cartas de Pablo también enfatizan el tema del perdón de Dios. Pablo enseña que el perdón es una parte esencial del Evangelio. A través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, Dios ha hecho posible el perdón de todos nuestros pecados. Pablo anima a los creyentes a vivir una vida nueva en Cristo, libres de la culpa y del poder del pecado. Romanos 3, 23, 24. Porque todos han pecado. Ahí está en favorito. 23. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Volvé al anterior, 23. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Saben por qué? ¿Por qué Él sufrió el castigo? Efesios 1:7.
Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es lo que está hablando el salmista. Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Fíjense la grandeza del amor de Dios. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque Dios Este último, es terrible. si confesamos nuestros pecados a Dios. El Señor nos ama, pero nosotros tenemos que hacer una partecita. Así es. No me callo más. Hoy hablaba con Cecilia a la mañana y le dije algo que leí y le pedí perdón por mis faltas, porque todos faltamos. Así es. Como hijos le faltamos a nuestros padres, como padres faltamos a nuestros hijos, como hermanos faltamos al hermano, como pareja le faltamos a nuestra pareja. Y yo le dije que me perdone. Yo confesaba mi falta delante de ella. El no haberla escuchado, el no haberla atendido cuando ella me dijo, Dios me está mostrando esto en este tiempo. Sí, está bien. No atender a su amor. Pensar en las cosas mías en lugar de pensar en las de ella. Yo tengo que pensar en las de ella porque ella tiene que pensar en las mías. Así es. Esa es la situación. Ay, estoy en pareja, no sabe, hago lo que me viene en gana. Hoy, con mis amigos, ya arreglamos. Partido en la canchita el cilindro, después le cobro la publicidad. Partido en la canchita con los amigos, después asado. El fin de semana me voy con otros amigos, nos juntamos porque a mí me gusta la música y vamos a tocar. ¿Tu señora qué? Ahí viene el tema. Y a veces es al revés. La señora tiene muchas amigas, pero la palabra es clara en ese punto. Dice que yo ya no me pertenezco, le pertenezco a ella. Y ella ya no se pertenece a ella, me pertenece a mí. Entonces tenemos que tener una vida que se ensambla y tenemos que atender las necesidades el uno del otro. Pablo va más allá. Pablo dice, manténganse unidos todo lo que puedan, dense el uno al otro, estén unidos. Y no puedo hacer la seña porque está filmando, pero la seña significa estén unidos. Sí, Señor. Pónganse de acuerdo uno al otro. ¿De acuerdo? Para orar, sepárense de común acuerdo. Fíjense lo que dice, unidos en todo tiempo. Sepárense, poniéndose de acuerdo, se separan para orar y después se vuelven a unir. ¿Por qué? Para que no entre la tentación. Eso le dice Pablo a los Corintios, creo, si no me equivoco. Sí. Ténganse todo el día juntos. Ay, qué pesado. Uy, esta loca, todo el día colgada de cobota. La palabra lo dice que seamos así. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a enfriar y ya no veo en ella, va a venir la tentación. Y va a venir va a venir uno que va a decir, no te abola que el otro. Y empiezan como un amigo y terminan metiéndose y arruinando familias. Nosotros tenemos que ser inteligentes. La palabra
es el consejo. ¿Qué dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19? Bien hacés en estar sujetos a la palabra, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque esta es la palabra profética más segura. Amén. Porque nos enseña con las cosas respecto al futuro, pero no un futuro terrenal y material, como muchos piensan de los profetas. No, me está diciendo que mi futuro está en Cristo. Por eso es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque estoy firme en Cristo, porque tengo vida en Cristo, porque fui salvo en Cristo, porque me perdonaron en Cristo. Amén. No porque voy a tener un coche nuevo, no porque voy a firmar papeles para tener un terreno, no porque mis hijos van a... No, porque mi salvación está garantizada en Cristo Jesús. Si yo lo busco, si yo lo conozco y además de conocerlo, lo obedezco. Por eso dice, no sean como el caballo, como la mula, que necesitan del freno. Hay caballos que no se acercan al hombre a menos que tengan una soga para traerlo, una brida. Necesitamos venir para acá, le decía. Y Dios dice, yo no quiero traer a mis hijos como con una soga, porque donde los dejo se van de vuelta. Yo quiero que ellos entiendan que yo los amo. Por eso tenemos que ser entendidos, por eso tenemos que llegar a ser sabios, porque la palabra de Dios nos va a dar sabiduría, nos va a hacer entendidos y vamos a entender y a conocer cuáles son las cosas que Dios nos está demandando. Pedro también dice, todo lo que les es necesario para vivir como Dios manda, ya les ha sido dado en Cristo Jesús. No necesito nada nuevo. Todo me fue dado en Cristo. ¿Cuándo? Allá, en la cruz. A partir de ahora tengo que leer la palabra, escuchar la palabra. El mensaje del Salmo 32 y de las cartas de Pablo es un mensaje de esperanza y de alegría. Dios es un Dios que perdona. Él está dispuesto a perdonar a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo buscan. Porque si buscamos a Dios, Él nos va a alcanzar con su misericordia. En Cristo podemos encontrar el perdón que necesitamos y vivir una vida en libertad del pecado. No en libertad del mundo, en libertad del pecado. Podemos poner un llamado a la acción. ¿Te sentís agobiado por la culpa y el pecado? ¿Anhelás el perdón de Dios? Si es así, te animo a que te acerques. A que te acerques a Dios. Que ores. La oración es importantísima. Hoy leíamos, David dice, voy a orar en la tarde, en la mañana y al mediodía. Los invito a todos los que estamos acá y aún a nuestra familia a compartirlo, a que imitemos a David. Oremos a la mañana, al mediodía y a la tarde. Pero pongamos una oración genuina en nuestros labios. Que la oración sea genuina. Señor, perdóname por mi falta, perdóname por mi pecado, perdóname porque yo sé que hice mal, pero necesito, Señor, ser libre de toda esta carga, de todo este peso. ¿Te sientes agobiado por la culpa y el pecado? Si es así, te animo a que te acerques a Dios en oración y le pidas perdón por tus pecados. Él está esperando para perdonarte y para darte una nueva vida en Cristo. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, venir delante de tu presencia. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que podamos, Señor, encontrar en ti esa alegría que viene del recibir tu perdón. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú sanes cada herida, cada cosa que hemos hecho mal, Señor, cada cosa que te ha ofendido, Señor, nuestra iniquidad, nuestra falta de amor hacia el prójimo, nuestra falta de amor a ti. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú levantes a cada uno de tus hijos y le des nuevas fuerzas para que
así, Señor, podamos cantar alegremente, gritar alegremente de que tú nos has salvado. Amén. Señor, bienaventurado el hombre que no es inculpado de pecado, cuya transgresión ha sido quitada. Tú la pusiste sobre tus lomos, Señor. Tú pusiste nuestra transgresión sobre Cristo Jesús. Tú le pusiste el peso de todo el pecado del mundo en los lomos a Jesús. Y Él pagó el precio. Nosotros, Señor, nos aferramos a la promesa. Lo que el salmista vio, Señor, lo que David vio, era la alegría de los corazones de los hombres al saberse perdonados en Jesús. Más allá de que el dolor fue grande, tú nos amaste y el sacrificio tuvo su resultado. Que tus hijos se volvieran a ti, ya no como animales de carga, sino como hijos, y, Señor, dispuestos a arrepentirse, a abrir su corazón delante de ti y buscar tu favor. Amén. Señor, sana nuestras dolencias, sana nuestras iniquidades. Señor, que podamos ser restaurados y que el Espíritu Santo en nosotros nos lleve a ser, Señor, imagen de aquel que es nuestro Señor. Que podamos ser hechos en la misma forma que nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.